Ya estamos. ¿Estamos? Qué bien. Pues hola. Pues hola, Pilar. Hola, Lola, ¿cómo estás? Qué ilusión verte aquí. Qué sorpresa, Lola, encontrarte en Alberti. ¿Verdad? Muchas gracias por haber venido en esta tarde tan calurosísima. En plena canícula, estamos aquí tú y tiene, yo, tiene mucho mérito. Hablando de septiembre, 22 pero bueno. de julio y bueno, y todos los que nos están escuchando también, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí. Eso. En estas charlas veraniegas con editores, que al fin y al cabo nuestros editores son de los que dependen las librerías, ¿no? Todo lo que ofrecemos pues viene a través de estas personas, muchas mujeres, muchísimas mujeres, por fortuna, muy buenas editoras. Y esta tarde pues recibimos a Pilar Álvarez, directora editorial de Alfaguara, ni más ni menos. Hemos hablado con Juan Casamayor de Páginas de Espuma, con Cristina Pineda de Tres Hermanas, íbamos a hablar con Enrique Redel ayer, pero bueno, tuvo un pequeño inconveniente y lo hemos aplazado. Y esta tarde contigo, con Pilar, y es pues un gran placer. Pues como siempre, Lola, ¿qué quiero yo más que venir a Alberti? Y a las librerías mucho. Es verdad, sí. Porque sobre todo tú eres muy lectora. Sí, claro. Por aquí empezamos, ¿no? Por aquí empezamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque empezamos por leyendo, leer muchos ¿no? libros, sí, la verdad empezamos es que leyendo. Yo tardé en enterarme de que leyendo te podías hacer la vida, o sea que... Claro. Pero leer desde Claro, siempre, porque claro. tú, ¿qué hiciste? ¿Tú qué estudiaste? Pues yo llegué a esto muy tarde, yo trabajé muchos años de redactora publicitaria, Lola. Tú eso creo que lo sabías, sí. Mira. Bueno, leía mucho, escribía, sí, pues no quería escribir, pero sí. nunca quise escribir, afortunadamente para mí ahora, viéndolo ahora con perspectiva, pero no me costaba redactar, digamos, o sea, que es una gran diferencia entre escribir y redactar. Y trabajé mucho tiempo, hasta bastante mayor, como redactora, hasta que decidí cambiar de vida. O sea, trabajé de publicista, en fin, escribiendo folletos para zumos, anuncios de televisión, todo tipo de cosas. Bueno, todo es una práctica, ¿no? Todo es una práctica. Todo es una práctica. Sí. Y mira, se me quitó la vergüenza de vender. Que eso la venta está muy mal vista. La venta está muy mal vista, pero es una parte importante de casi todos los trabajos y creo que, bueno, que todo sirve para algo, como dices, ¿no? Yo lo pasé muy bien, es un trabajo para gente joven, es un trabajo de creativo publicitario, de redactora, como yo trabajaba, pues a los 30 y muy pocos en general se te acaba, es una carrera muy corta, ¿no? Así que ahí me reenganché yo a esto de la edición, que desde el minuto uno, o sea, desde el primer día que me senté. ¿Tú sabías que existían editores? Bueno, porque no hay mucha gente que sepa qué es lo que hace un editor, ni cuál es el oficio. Yo sabía que existía el editor, digamos, el editor. ¿no? Que siempre ha sido... Pero no sabía qué había dentro de una editorial. ¿Conocías editores? ¿Tenías algún trato con el...? Bueno, había estudiado en la Escuela de Letras y allí sí tuvimos, de hecho, en la Escuela de Letras, fíjate, incluso en aquel momento, pues con Gándara, estaba con Constantino Bertolo, estaba Gael Benzu, estaba Millás, de profesor Rosa Montero, me dio clase, que ahora nos reímos cuando nos acordamos, bueno, con Millás también, de eso hace pues un montón de años, eso había estudiado a la vez que la carrera. Y entonces tenía una lejana idea, sí que conocía, ¿no? Pero no sabía cómo se entraba ahí ni qué trabajos podías hacer, ¿no? Y yo no sé si me veía editando. Entonces me tomé un año sabático ahí cuando decidí que lo de la publicidad no iba a ser mi vida en el futuro. Y por pura casualidad, como suceden las cosas, me ofrecieron un trabajo de 3 días en el Liber. Y ahí, 3 días. 3 días, en lo que dura el Liber. Sí, que Liber es la feria de los editores de España. Exactamente. Que siempre, antes se hacía en septiembre, octubre, ¿no? Sí, en octubre de 2003, efectivamente, aparecí yo en el Liber y dije, ¿aquí con quién se habla? Y bueno, las cosas se dieron bien y aquí seguimos. 3 días en el Liber y ahora editora en Alfaguara. Alfaguara es un sello, bueno, de una grandísima tradición, ¿no? Es uno de los sellos literarios más importantes de la historia de la edición española. Claro, pensamos en Alfaguara y pensamos en esas portadas azules de Eric Satoué de los años 70, tengo muchas rompedores, completamente rompedores, donde ya se editaba entonces lo que serían después premios Nobel, a Patrick Modiano, a Boto Strauss, o sea, lo más grande de la literatura europea de entonces. Totalmente. La empezó a publicar Alfaguara. Ahí ¿no? yo tengo que es el Rodaballo de Günter Grass. El Rodaballo, Günter Grass. Todas las novelas de Patricia Highsmith yo las leí en Alfaguara.
Tengo en esa colección salió la historia interminable, por ejemplo. La historia interminable. Sí, claro. Sí, y de hecho estoy haciendo ahora que lo miro con más cariño y con más atención, siempre que veo en casa de alguien uno de esos libros, digo, oye, este libro tú no lo quieres. Este libro aquí no pinta nada. Está solito. Me gustaría mucho hacer colección de esa Alfaguara histórica y estamos en ello también, ¿no? Porque hay un catálogo maravilloso que es continuado, ¿no? Hay muchos libros de esa época que siguen en el catálogo de Alfaguara, muchos que se van recuperando. La nómina de premios Nobel es impresionante, o sea, desde Peter Handke, Günter Grass, Mario Vargas Llosa, alguno que te voy a contar ahora, como sabes. Todos, ¿no? A mí me impresiona muchísimo, claro, pues. Claro. Y la nueva narrativa española también en los años 80, ¿no? Me acuerdo, pues de Millás, has nombrado a Millás, Marías, a Luis Mateo Díez, a tantísimos, a José María Merino, a tantísimos al propio Gándara, ¿no? En una colección que se llamaba Nueva Narrativa Española o Nueva, que llamaban La Cuadra de Alfaguara, La Cuadra Alfaguara, y eran aquellos escritores... Qué elegante. Claro, pero era algo que se estaba como inventando, ¿no? Totalmente. La literatura española, ¿no? Las voces españolas de escritores que tenían pues 20 y pocos. Claro, fue una generación que salió a finales de los 80, principios de los 90, muy rápido, ¿no? Yo creo que también fue un momento de recuperación de una narrativa española que estaba, por otro lado, también pujando mucho los grandes autores en traducción, ¿no? Yo creo que era una época que el lector en español se abría también a leer muchas traducciones como por un afán de internacionalizarnos, ¿no? Que yo desde luego en aquella época leí muchísimo, pues fue la gran época de Paul Auster, etcétera, ¿no? Sí, claro, o sea que nos íbamos todos también mucho fuera, pero al mismo tiempo yo creo que muchos autores en español empezaron a escribir una narrativa que podía estar escrita en cualquier sitio, ¿no? En cualquier lado. Que podía estar escrita en cualquier país, o sea, de hecho, en fin, hay muchos ejemplos, no quiero nombrar en particular a nadie, pero son autores los de esa época que tenían una vocación efectivamente de llegar a lectores muy globales. Claro, ¿no? Y todo eso es gracias a los editores, gracias a un editor. O sea, la figura del editor es cuando hace unos años se hablaba de que los intermediarios desaparecerían pues por obra y gracia de Internet y de cómo los libros se podrían pues consumir directamente desde plataformas que llegaban, el autor ponía su libro, hay una plataforma y después el lector y ya se acababa el editor, se acababa el distribuidor, se acababa el librero, ¿no? Y claro, todos esos libros que tú has nombrado, todos esos escritores que nos han conformado como lectores, los hemos leído gracias a un editor. Bueno, a ver, yo creo que esa aceleración del canal, digamos, de llegar a los lectores cada vez más rápido, la estamos viendo. Pero yo siempre digo que la editora es la primera lectora. O sea, al final, ese filtro, o sea, tú a la gente que tienes aquí en tu librería, te viene alguien diciéndote, oye, me voy de vacaciones, ¿qué me llevo, Lola? Y ese filtro lo tiene que hacer alguien. ¿Lo va a hacer un algoritmo o lo vas a hacer tú? Pues yo creo que en la medida de lo posible todos queremos hablar con un interlocutor lo más parecido posible a nosotros, ¿no? Mientras el algoritmo siga siendo una máquina y el filtro que pone la editorial, que pone la librería, que pone incluso el distribuidor, que pone toda la cadena del libro, al final estamos hablando de un intangible, afortunadamente, porque nadie sabe qué es lo que funciona. O sea, yo creo que cualquiera que trabaje en esto y te diga, no, es que yo tengo la fórmula y sé perfectamente que esto va a funcionar y va a vender no sé cuántos mil ejemplares, en mi opinión, no sabe lo que está diciendo, porque afortunadamente para todos nosotros no es cuantificable, no hay una fórmula. No hay una fórmula, nos quedamos pasmados. No ha desarrollado, porque Alfaguara, que es una editorial muy importante en España, que fue comprada por el grupo Penguin Random House con la gran potencia que eso puede significar. O sea, Random House no ha desarrollado una applet que tienen los editores en su teléfono para saber... A mí no me han dado las claves. Saber cuántos ejemplares tiene que tirar en la primera edición, cuántos... No. Si existe, que no digo yo que no exista, no tengo yo la clave. O sea, la edición sigue siendo pues un proceso de intuición, en cierto modo, ¿no? Muchísimo. Sí, como te digo, hay un intangible que tiene que ver, como todo lo que está relacionado con los gustos, con las tendencias, con los intereses. Hay corrientes en el aire, digamos, que tú puedes detectar, y esa potencia analítica de un gran grupo como Penguin Random House, que te permite tener informes de mercado de todo el mundo, unos editores en todos los países con los que nos compartimos información, que también es súper interesante. Es decir, la potencia analítica y la capacidad de
de investigar el mercado y los gustos de la gente es muy importante. Pero siempre va el lector por delante de nosotros. O sea, cuando la gente dice, no, es que el consumidor que se traga todo tal, los lectores no se tragan nada. O sea, los lectores es muy difícil engañarlos y siempre van por delante de nosotros. Muy difícil. Le engañas una vez. Solamente. Exactamente, pero a la segunda no le engañas. La segunda le puedes volver a engañar, pero después ya no le vuelves a ver el pelo. Claro, más. Entonces como yo creo que hablamos en el mismo idioma, en muchos sentidos, y la persona que lee muchos libros sabe perfectamente qué es lo que quiere leer, colocarle tú en lo que dice el algoritmo, lo que dice tu app, como dices, sí. no tiene ningún sentido porque no vas a poder captar nunca ese intangible que son ya no lo que quiere leer, sino lo que quiere leer y no sabe qué quiere leer, creo que es una frase que desde luego no es mía, ¿no? Decirle, publicar lo que la gente aún no sabe que quiere leer. Y creo que ahí, pues, lo que has dicho antes, esa palabra cuadra, pues no es mi favorita, ni mucho menos, pero unos autores te llevan a otros, como todos hemos empezado a leer, ¿no? Te empezaste a leer, pues te gustó no sé qué libro y de ese libro te supiste que ese autor era discípulo de no sé quién y seguiste... O sea, se van enganchando como las cerezas unos a otros también los autores, ¿no? Entonces, cuando tú publicas a un autor, eso crea un campo de fuerza que las voces parecidas a esa, pues te empiezan a llegar los manuscritos, tú conoces a otros autores en las presentaciones de esta autora que ya llevas o viendo un poco con quién se relaciona, en fin. Hay también, digamos, como todo un... Me quiero poner un campo semántico, un campo de fuerzas, ¿no? Campos de fuerzas, de atracciones, atracciones fatales. Pilar Álvarez fue editora antes de llegar al Alfaguara de Turner, que es también otro de los sellos importantes en ensayo. O sea, es una editorial. Y Losada antes. La Losada también mítica, argentina también, maravillosa. Y que muchos también, yo los primeros libros que compré con mi dinero fue una antología de la poesía de Machado en Losada, fíjate, que olía a barco, completamente a barco. Además, ¿verdad? Sí, esos libros estaban sin cortar. Sí. Y luego García Lorca, y compraba esas ediciones de Losada que estaban en las librerías y en los puestos callejeros en el Madrid de los años 70. Total. Pues era yo el canto general de Neruda. Mis primeros libros fueron con 14, Losada no y nada. Algunos de Alfaguara. Bueno, claro, y estos que tienes Bruguera, aquí maravillosos. ¿no? Pues Pilar Álvarez fue la editora de Turner, y ahora cuando estaba contando esto de los campos semánticos, ahí yo estaba pensando, claro, un polo de atracción permanente, de gravedad permanente, es Sergio del Molino. Sergio del Molino, ¿verdad? ¿No? Qué importante ha sido Sergio, ese libro. Y bueno, a ver, en Turner teníamos esa vocación de ensayo, digamos, no del momento, ensayo que se pueda leer ahora o dentro de 5 años, ¿no? Yo siempre dije que no estábamos en la lucha del libro, digamos, del momento periodístico, del tema que se estaban los periódicos en este momento, ¿no? Y cuando yo conocí a Sergio en un congreso, pues eso, por estos azares conocí a Sergio en una feria, no en un congreso, y me contó esta idea y dice, no, yo claro, él fue muchos años periodista en Zaragoza, en el Heraldo, si no estoy equivocada, y entonces hacía muchos viajecitos pequeños por las provincias alrededor, pues para cubrir sucesos en los pueblos y tal. Pero yo tengo esta idea porque veo que, claro, que la mitad de España pues, está despoblada, entonces tenía esta idea de escribir sobre la parte de España que no son las grandes capitales, ¿no? Y me pareció un tema a largo plazo, ¿no? ¿Ves? Por eso te digo que hay un intangible. Yo no vi que era un tema tan del momento. Lo que sí sabía es que era un tema interesante, ¿no? Entonces, cuando leímos La España vacía, pues bueno, fue un libro, pues uno de esos libros que nadie se espera que puedan ser un fenómeno, como afortunadamente sucede cada vez más en pequeñas editoriales y siempre, bueno, en todas partes sale surgiendo de menos te lo esperas. Sí, un fenómeno impresionante que tuvo la habilidad de captar con un título, una idea que estaba en la cabeza de muchos, ¿no? Sí. Que era una evidencia, que se veía. Que la teníamos delante, ¿verdad? Que lo veíamos, ¿no? Cada vez que viajábamos a esos pueblos de Castilla, siempre decíamos que aquí la gente, nadie se acuerda de todo esto, ¿no? Ni de estos pueblos, ni de la gente que vive aquí, pero no se acuerdan desde hace siglos. Claro, el poder de ese libro, que ahora hemos publicado ahora en Alfaguara, digamos una actualización contra la España vacía, el poder de ese libro es que puso en relación eso con toda una tradición literaria que pasa por Azorín, por Bécquer incluso, por Delibes, por supuestísimo,
y lo puso en relación con todas estas nuevas corrientes neorurales de la vuelta al campo, de la vida más sencilla, que también de repente, pues tú lo habrás visto en la librería, de repente se ha vuelto a vender Golden, Sí, ¿no? es O sea, verdad, que ahí también es hay... verdad. Y entonces, claro, la fuerza que tiene Sergio del Molino, que es poner en relación ideas aparentemente muy inconexas, unirlas en un hilo narrativo, creo que es un libro tan bonito, un libro Un tan... libro precioso. Un que libro bueno, precioso. que sí hizo época, desde luego. Y bueno, pues esta tarde es una tarde de charlas sobre los libros que nos van a llegar en otoño, Sí. que estamos deseando, y también sobre alguno de los libros que tú has editado este año Sí. y que te gustaría recomendar. Bueno, como sabes, en Alfaguara publicamos unos 50 libros al año y entonces pues tampoco te quiero contar, yo Claro. te cuento lo que creas vamos, lo que tú me preguntes. Pero había pensado contarte 3 libros de los nuevos que vienen, de todos los que vienen en el último trimestre del año, en el que hay grandísimos lanzamientos, y 3 libros que ya están publicados, o sea, tres sugerencias que yo creo que son buenos libros Perfecto, para llevarte me ahora de parece veranito, perfecto. ¿no? Este es el boletín que vosotros hacéis. Este es Sí. un poco de andar por casa, ¿no? Esto Bueno, es una sí. primicia que nos trae aquí Pilar porque El catálogo de la nueva el catálogo temporada. de la nueva temporada, como podéis ver, pues los libros ya están reseñados, vienen con su referencia, con su portada, la fecha en la que salen, o sea que todo esto es lo que vamos a tener de Sí, Alfaguara. eso estará accesible hasta dentro de poco en la noviembre. página web, hasta noviembre. Todavía no está en la página web. Yo pues tengo la duda, sí, lo estaremos subiendo estos días, sí, porque ya están anunciados todos los libros, empezamos de septiembre a noviembre, Ay, y si no está subido todavía estará llegando ahora pues qué difícil seleccionar solo 3, ¿no? Bueno, más que nada, claro, por no pasarte ahí todo el catálogo, pero Sí. sí, por supuesto. Además, bueno, de Ay. los que no te he seleccionado, pues hay el grandísimo lanzamiento de la temporada, uno de los más importantes, Claro, por que la es nueva Pérez novela de Reverte. Arturo Pérez Reverte, el italiano, que es una maravilla, y además aventurera, con mar, con amor, con, en fin, una novela preciosa. Se reedita Los dominios del lobo, la primera novela de Javier Marías, que este año cumple 50 años esa novela, es decir, que hace medio siglo que Javier Marías está escribiendo y todavía hemos tenido Thomas Nevinson este año, ¿no? Que yo creo que es uno de mis libros, si no el favorito del año, uno de mis libros favoritos de este año, es decir, 50 años de una carrera que no sé ni calificar, ¿no? La hondura, la altura y la anchura de la obra de Javier Marías, que él cumple 70 y su obra 50. fíjate, Este, Los dominios del lobo lo escribió con 18 y lo publicó con 19. Impresionante, con 18. Con 18, 19, porque pues, cumple 50 años este año, o sea, la obra. Ajá. O sea, que es... Bueno, Luego también contamos ahí el aniversario de Saramago, que exacto. rescatamos su primera Su novela, primera novela también. La viuda, sí. La sí, viuda. que se publicó con otro título que no me acuerdo ahora, pero lo publicamos ahora con su título original, con el que siempre quiso Saramago, y es como el pistoletazo de salida al centenario de Saramago. Y, en fin, pero a ver, te cuento pues estos 3 que me hacen a mí, que pienso que quizá para ti son Importante, sí. importantes. Bueno, un debut que me hace mucha ilusión A mí es también. la primera novela de Antonio Lucas. A mí ¿no? también, a mí también. Que queremos y conocemos tanto a Antonio Lucas como periodista, como poeta, como... Excelente periodista, excelente poeta. Claro, ¿no? lleva décadas en el mundo, siendo bueno ahora el editor de papel del suplemento central del mundo. Como poeta ha ganado todos los premios, su último libro además es maravilloso, y bueno, como cronista cultural, como Es fantástico. incluso sí. como activista cultural, Como activista ¿no? Porque cultural, cómplice completo también de la librería Alberti, siempre ¿verdad? tan dispuesto a venir aquí, presentar amigos. Nos ha traído a Caballero Bonal, nos ha traído a tantos grandes poetas, ¿no? Y yo también tengo muchas ganas de leer este libro, ¿eh? Bueno, pues esta te lo he traído para ti. Fantástico. Esta te la he Qué traído para bien. ti. Este libro sale en septiembre, es la primera novela, o sea, que parece increíble presentar a Antonio Lucas, pero es que realmente es su debut narrativo. Y es además un libro muy bonito, nos ha dejado a todos arrasados, porque es un relato de un viaje que él hace, el narrador es periodista el narrador, pero no tiene por qué ser autobiográfica, y de hecho creo que hay muchos puntos de no autobiográficos. Se embarca en un pesquero con rumbo a Gran Sol para hacer una serie de reportajes sobre cómo viven los pescadores, ¿no? En alta mar, cómo son esas jornadas, cómo se captura el pescado, en fin, un reportaje, además,
qué bonito es aprender cosas en los libros, ¿no? Porque yo no sabía que el pescado que se captura, cuántos días está en el barco, cómo se congela, cómo se procesa, cómo luego se vende. En fin, la vida de los pescadores, pues tú te compras ahí tus lubinitas o lo que te compres y no piensas en pues, la epopeya que la epopeya que es ir a Gran Sol, a saliendo Gran del Sol. puerto de Vigo, parando en Irlanda, pasando luego 15 días con unas tormentas brutales. Un libro nada romántico con el mar siempre es negro y amenazador y al mismo tiempo, claro, esa travesía le sirve al narrador para hacer pues también su viaje interior, ¿no? Porque dentro de un camarote, dentro de un barco, pues es un microcosmos ahí en el que él también viaja dentro. Una novela preciosa. Pues qué bonito, porque muy bonita. También un tema como un poco alejado de las corrientes así Totalmente. habituales en estos últimos tiempos, ¿no? La autoficción, la memoria histórica, Totalmente. ¿no? Es Totalmente un poco personal. Aldecoa, ¿no? Exactamente, es que hay un libro de Gran Aldecoa que se Sol, llama Gran Sol, Gran Sol, efectivamente. magnífico, maravilloso, Efectivamente, Aldecoa, maravilloso. poderoso, Claro. me encanta, y me gusta mucho que se haya, bueno, pues perdido en un tema tan trágico y tan a la vez de la tradición, ¿no? Claro, y a la vez tiene que ver con un oficio que todos tenemos cerca, digamos, y más viviendo en España con los miles de kilómetros de costa que tenemos, pero que realmente una vez que zarpa el barco, tú sabes que vuelve lleno de pescado, pero en el medio no sabes qué pasa, ¿no? Y la vida de la tripulación, los oficios de ellos, los diálogos que tiene con el cocinero, con el patrón, con los marineros que son los braceros, digamos, cada 3 horas suena el timbre porque está la red llena. O sea, la vida dentro del barco es realmente muy pautada y muy frenética. Es un libro precioso. Pues ojalá podamos tener aquí a Antonio Lucas y que nos cuente. Pues ojalá y quiera, estoy segura de que ojalá sí. y quiera, Seguro sí. que Antonio, vente para acá. Lucas. Si nos estás escuchando. Si no lo está escuchando me va a matar. Y nos pueda contar, bueno, este viaje literario, si se corresponde con una experiencia personal o no. Ya tendría yo ganas de saberlo. Pues mira, a lo mejor nos lo cuenta cuando venga a presentarlo. Es un libro que a mí me hace mucha ilusión. Y de los debuts en español, que te he contado por las grandes firmas de Alfaguara, nuestros grandes autores, pero de los que entran nuevos en el catálogo, digamos que es el que más te quería contar porque sabía yo que te iba a hacer ilusión. Me encanta. Que Antonio se zambulla en la novela, por Antonio fin, ¿no? Lucas, Antonio Lucas, Buena Mar, y sale en la primera semana de septiembre. O sea que este libro, dentro de nada, ya lo podréis tener. Exactamente, a principios de septiembre. Y luego, una de las sorpresas y de las maravillas del año, que a mí me ha encantado, porque hablando antes de los premios Nobel, de repente, a finales del año pasado, del año 20, vimos que anunciaba Knopf en Estados Unidos y Doubleday en Inglaterra una nueva novela del Nobel Wołoszyńska, que fue premio Nobel en el año 86, y que fue el primer hombre y mujer, la primera persona de raza negra y el primer africano en ganar el premio Nobel. Luego vino Toni Morrison, etcétera, pero él fue el primero en el año 86. Y entonces yo fíjate en qué año, bueno, sería más tarde, yo había leído sus memorias de infancia, que se habían publicado en esa Alfaguara que tú dices, con la tapa gris y azul de Satué, etcétera. Y entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de recuperar eso y de conseguir esta nueva novela de Wołoszyńska, que llevaba 49 años, no quiero decir otra vez el medio siglo, pero 49 años sin escribir una novela. Wołoszyńska ganó el premio Nobel, como digo, en el 86, pero su gran dedicación ha sido el teatro. Es un gran conferenciante, da clases en las mejores universidades, vive la mitad del año en Nigeria y la otra mitad en Los Ángeles, ha desarrollado una actividad política intensísima, pero vamos, novelas ha escrito 2 y con esta 3. Y del anterior es del año 72, hacía 50 años, así que bueno. O sea, entiendo que es la novela de mucho tiempo. La novela de su vida. La novela de su vida. Además es una novela picaresca, enredada, divertida, con muerto, con caso, con corrupción. O sea, la historia es imposible de resumir, pero la cuento rápido. Pues hay un prócer nigeriano, en una Nigeria bastante imaginaria, pero bueno, un prócer al que le ofrecen un cargo muy importante en la ONU, y entonces hay toda una conspiración contra él para que no le den este cargo, ¿no? En el que están implicados pues desde políticos hasta un pícaro, hasta uno que tiene un negocio de tráfico de miembros humanos. Bueno, voy a enseñar la cubierta. Sí, que es muy bonita. Porque creo que tiene su gracia, ¿no? Yo siempre digo que Wołoszyńska es como una especie de Gabriel García Márquez nigeriano. Tiene ese regocijo al escribir. O sea, ves que está escrito con regocijo, no es que no puedo decirlo de otra palabra, ¿no? Con verdadero placer, con sentido del humor, con compasión por sus personajes, pero al mismo tiempo con mucha ironía. Bueno,
aquí, pues ya te digo, hay crítica política tanto a las instituciones internacionales como a su país, que es el país de la gente más feliz de la Tierra. En fin, es un novelón, 500 y pico páginas. Bonita portada. ¿Cuándo sale? Sale en noviembre. Sale en noviembre y a la vez es el libro que te digo, sus memorias de infancia, que es una preciosidad. Pues sí, lo hemos rediseñado con la... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué es su pueblo? ¿A qué? ¿A qué es su pueblo? ¿Dónde él nació? Un Los pueblo de años. Nigeria. ¿Y salen a la vez? Y salen a la vez, sí. ¿Ah, sí? Y salen a la vez, sí. Yo creo que además se quedarán muchos años, espero, en el catálogo. Salen para Navidad. Porque esto es un clásico es un buen regalo de Navidad, ¿eh? Sí. Sí, además las memorias, claro, los años de la niñez de Soyinka suceden en una Nigeria que ya no existe, ¿no? Su padre era jefe de escuelas, su madre tenía una tienda, gente culta, acomodada, hablaban en inglés con los hijos, etcétera. Pero a él su abuelo todavía le hizo la ceremonia esta yoruba de los cortes de su tribu. Entonces es una época pues, en que está ya la influencia inglesa, por supuesto, en todas partes, sí, pero aún queda esa Nigeria tradicional. Bueno, es una preciosidad. Él cuenta además su primer día de colegio, por ejemplo, es una escena inolvidable, ¿no? Era muy trasto, muy... Bueno, como pues un premio Nobel de 3 años, ¿no? En un pueblo de Nigeria que creció de repente allí. Qué buena recuperación y qué estupenda noticia, ¿no? ¿Te gusta? Me apetece muchísimo porque es un escritor que yo no lo he leído. Yo no he leído a Wole Soyinka. Me acuerdo de esas ediciones, pero después ya ha desaparecido. O sea, claro, porque se dedicó al teatro, luego, claro. Bueno, sus libros autobiográficos, Partirás al amanecer, está publicado, ya no por Alfaguara, en fin, se ha seguido publicando, pero no, claro, teatro... de una manera dispersa, sí, poca presencia en España, entonces y pues es inmenso, se me ha pasado Lola. uno de tantos que no he leído y que creo que ahora ya, pues aquí me está esperando Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra. Además, qué bonito el título, ¿no? Sí. Y además la recuperación, que es novedad. O sea, que es totalmente novedad porque estaba novedad. Descatalogado hace muchísimos años de aquel. Pues aquí lo tenéis, aquí Los años de la niñez, y en cierto modo son libros que están hermanados, ¿no? Suceden en el mismo, desde luego en la misma cosmovisión, digamos, ¿no? Porque Wole Soyinka, como te digo, tiene mucho sentido del humor, es muy ácido, muy incisivo, pero al mismo tiempo es compasivo, es bueno, tiene un sentido del humor maravilloso. Hay una escena en la crónica del país de la gente más feliz de la Tierra donde el presidente del gobierno se reúne con todos sus cargos para decidir cómo se va a llamar. ¿Cómo me llamaré? ¿El sirviente del pueblo? ¿El gran sirviente nacional? El último ciudadano? Y al final decide llamarse el mayordomo de la nación. Y, o sea, esas cosas, en fin, son cosas que yo creo que hay que tener 80 y pico años para escribir una novela de crítica tan graciosa. ¿Y va a venir a España? Lo estamos intentando. Sí. Con la pandemia pues no está nada Él claro. Vive normalmente en Nigeria y... Vive la mitad del año en Nigeria y la mitad en Los Ángeles. Y da clase por todo el mundo. A Oxford suele ir 2 veces al año y estamos pendientes de si esa visita se concreta. Bueno. Pero no está fácil, claro. Además, él cuando Trump llegó, él es un activista político, cuando Trump llegó al poder en Estados Unidos, dijo que no volvía a usar su green card, su tarjeta verde, que a partir de entonces solo entraría con la cola de los inmigrantes. Estaba tan ofendido, hizo lo que él llamaba su Wallet. No rompió la tarjeta, pero vamos. En fin, estamos pendientes, ojalá. Desde luego, si viene a Europa, intentaremos. Pues estupenda primicia, ¿eh? Ya lo sabéis, Wole Soyinka, otoño en Alfaguara. Noviembre, casi invierno. Sí. Casi invierno, sí. Antonio Lucas en septiembre, Wole Soyinka en noviembre. Entre muchas otras cosas que nos prepara el catálogo Alfaguara, pero bueno, resaltamos esta tarde a Wole Soyinka. Esos 3, yo creo que sí. Fenomenal. Yo creo que sí. Y esto, ¿tú te acuerdas? ¿Alguna cosa más? ¿Tú te acuerdas de esto, Lola? Pues sí me acuerdo. ¿A qué te acuerdas? Porque tú y yo llevamos unos años. Llevamos ya muchos años, se nos nota. En cuanto te acuerdas de algo así, dices, uy, esta. Bueno, pues no, es que la novela de Wole Soyinka, Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, es una novedad, está escrita este año. Pero recuperamos del catálogo histórico de Alfaguara la Biblia del oso, en 4 tomos, con estuche, ahí te he dejado el diseño completo. Este libro estaba... Vamos a ver si se ve así un poco. Si alguien tiene la edición del 2001 en Alfaguara, y más aún, si tiene la del año 87, la primera que se hizo en Alfaguara, que la guarde, que vale una fortuna. Eran 4 tomos, completamente se vendían sueltos y yo creo que se agotaron algunos de los tomos, ya se desaparecieron. Y estaba completamente descatalogada. Y sé que había gente por ahí hace unos años buscando, me falta el 2, me falta el 3, me falta el 1, ¿no? Eso bueno, pues ahora ya los coleccionistas
de libros. Que la guarden bien, que la guarden Eso bien. la pueden guardar, Sí, pero sí. yo creo que ahora lo que tienen que hacer es comprarse la nueva edición, La que nueva viene en un edición. estuche encuadernada, ¿no? Los 4 tomos, los libros históricos en 2 tomos y después, bueno, es el Nuevo Testamento. Es una maravilla. Sí, Lo he sí. pasado tan bien reeditando la Biblia del Sí. Oso. A ver, la Biblia del Oso hay Sí. muchos escritores, yo que sé, Benet, Ferlosio, Félix de Azúa todavía hace poco nos decía, ¿no? Que es, pues que junto a la Celestina y el Quijote es una de las grandes obras del castellano. Cumple este año, se cumplirían 500 años de la muerte del traductor de Casidoro de Reina, que es un personaje de una vida de películas, pasó la vida huyendo, porque fue el primero que tradujo la Biblia completa al castellano común. Es decir, es una Biblia que se puede leer, pues como está pensada para que la lea todo el mundo. Y eso era una gran herejía en el siglo XVI. Claro. Entonces tuvo que exiliarse, perseguido por la Inquisición. Bueno, en fin, una vida de película con un éxodo continuo. Tardó 12 años en traducir la Biblia completa, que está traducida a las fuentes originales, del hebreo y del griego, porque hasta entonces se conocía la Vulgata traducida del latín. Y es un poco un fallo que siempre, no sé si un fallo, pero la tradición literaria que se basa tanto en la Biblia, en las historias de la Biblia, en los libros antiguos de la Biblia, siempre le ha faltado en español una Biblia de referencia, ¿no? O sea, como tienen los ingleses la Biblia del Rey Jacobo, o los italianos la Biblia de Deodati, o la Biblia alemana de Lutero, que es la base del... O sea, con la Biblia del Rey Jacobo leyó Shakespeare la Biblia, ¿no? La Biblia. Y sin embargo en español nunca ha habido esta Biblia, o no tenemos tan claro que esta sea la Biblia literaria, ¿no? Ajá. Siempre ha sido una obra escasa y buscada. Escasa y buscada. Escasa y es un buscada. castellano del siglo XVI, Del siglo XVI, crujiente, muy bonito, muy expresivo, muy... pero que lo podemos leer ahora mismo los Perfectamente. españoles, los lectores en español del siglo XXI, perfectísimamente. Perfectamente. No hace falta tener el diccionario de autoridades o el Cavarrubias a mano para... No, y además, no, en absoluto, En absoluto. en absoluto, y está revisada, tenemos, o sea, la nueva edición, digamos que hay una edición de la Biblia del Oso revisada por Valera, que era un compañero suyo, un coetáneo suyo, que la revisó para quitarle como las cosas que entonces se entendían heréticas o posiblemente peligrosas, pero esta es la edición original, la ha revisado también para esta, la hemos revisado entera para esta edición. Tiene una nueva introducción de Andreu Jaume, que sabes que es el editor de la colección de poesía de Lumen, por ejemplo. En fin, es sobre todo el pleno disfrute de un castellano maravilloso, ¿no? De una tradición que leer, por ejemplo, creo que era Ferlosio, ¿no? El que decía que leer el Cantar de los Cantares en la Biblia del Oso es leer otro poema diferente, claro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa tradición literaria tan bonita que siempre ha estado dentro de la Biblia, pues yo Qué creo que bueno. en mi casa, por ejemplo, falta una Biblia. En la librería, ¿no? En la Sí, estantería. a mí me gusta mucho. Tengo la Biblia esa de la Biblioteca de Autores Cristianos de la BAC, claro. la Biblia de La Jerusalén, claro, un Jerusalén, que es tomito. lo que hay, pero Claro. me gusta mucho leer la Biblia. Bueno, sí, pues- me divierte mucho, me entretiene muchísimo. Por eso el libro del Reino de Carrer, ¿no? Me pareció apasionante. claro. Haber hecho una novela con la vida de los apóstoles, me parece, con los hechos de los Con los apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Es impresionante. Y el libro de David es uno de los libros, de los Sí, textos literarios más bonitos que puedes leer, ¿no? sí. Igual que, en fin, igual que las epístolas de San Pablo, el Apocalipsis en esta edición y el Génesis son, de hecho, existen también como ediciones separadas. En fin, estoy Qué contentísima bonito. de Pues recuperar la Biblia del Oso. O sea, que vamos a leer la Biblia estas Navidades Pues también. por lo menos vamos a tenerla en casa, una Biblia completa con sus 73 libros, editada limpita y preciosa. Y Es la Biblia literaria, por La así gran Biblia decir, literaria del la español. gran Biblia literaria, es decir, la fuente de inspiración, como te has dicho, de tantísimos Claro, escritores, ¿no? claro. Por fin vamos a poder tener nosotros, los no escritores, de Sí. momento. Totalmente, totalmente. Y creo además que toda la tradición en traducción que pasa Sí. por la Biblia, yo siempre he pensado, cuando en inglés lees algo y no sabes de dónde sale, o es de Eliot Sí. o es de la Biblia, ¿no? O sea, Sí. ellos se basan... Y Eliot siempre iba a la Biblia, ¿no? Exactamente, entonces creo Pues- que es un fallo que teníamos ahí. Qué Y me bien. encanta, hay una edición del 87, como te digo, por separado, otra de Sí. 2001 en un estuche y ahora por fin la edición del aniversario, porque este año sería 500 años de la muerte bueno, se haría, no, se hacen, en el 20 de la muerte de Casidoro de Reina y en noviembre ahí estaremos. Pues lo celebraremos, es un buen regalo de Navidad. Aquí lo envolveremos con unos lacitos rojos. Ya lo estoy viendo. Sí, ¿no? ¿eh? Mm. Perfecto. Bueno, Pues, y del esto catálogo ha sido- nuevo- esto es lo nuevo, pero y ahora de lo que ha salido este año, para que los libros no nos parezcan que
nacen y mueren tan rápidamente, ¿no? A ver qué tenemos aquí. Bueno, ya hemos contado Yo a había Sergio. puesto... Bueno, Javois, claro, Javois, Claro, que ya sabes que es una de mis debilidades claro, en la vida, habías- Manuel Javois. Mira, había sacado a Pron, Qué bonito. que lo presentó también aquí, los Claro. cuentos de Pron, fantásticos. Bueno, es que este y El instinto, los de Ashley, Sí. de Hamel de Ashley Urbain, estos ya los hemos publicado bastante recientemente. Estos son policíacos para verano. ahora, Exactamente, es que yo creo que a la playa hay que llevarse libros, a ver, hay que llevarse cada uno que le dé la gana. Sí, Pero cuando dices el libro de playa, pues Sí. por si se te ha pasado, yo recomendaría estos dos. El instinto, que lo publicamos en febrero, y Las doncellas, que es bastante reciente, creo que salió el mes pasado. Porque son de estos libros adictivos que estás leyendo a ver qué pasa al final, con caso, con tensión, Tampoco te complican la vida, en el sentido de que son libros perfectamente accesibles, que se pueden pasar cuando lo acabas tú, se lo das a tu hermana, y después se lo lee el niño, y en fin, son lecturas súper disfrutables. Creo que también es importante, ¿no? sí, claro. Que El verano es tiempo también de hacer lo que uno no hace durante todo el año, ¿no? Totalmente, totalmente. y Y hay no estar que- enganchado hay al que teléfono darle- todo el día. Hay que sino- darle espacio al entretenimiento puro y duro. ¿no? Totalmente. Y qué mejor que unos thrillers, buenas policíacas, ¿no? Pues esta es la historia de una mujer que cree que tenía una hija mala de nacimiento. Ah, sí. Pero mala desde bebé, mala O sea, desde eso que es la nació. maternidad. Esto Esta es como una un maternidad complicada que dices, pero a esta chica le pasa algo, la niña es mala. O sea, realmente la tensión que tiene es una... como el exorcista o algo así, como una La niña... semilla del diablo. La semilla del diablo. No se parece en nada, pero es un poco Podría ese ser tema, esto. ¿no? Imagínate tenerle miedo a tu hijo, Ah, tenerle miedo a tu niña desde que tiene 2 meses. Miedo. sí. Es todo un tema, sí. Entonces, por eso hemos puesto aquí la doble esto, ¿no? Porque estás viendo lo que estás viendo porque tienes tú la cabeza mal. O sea, tiene mucho que ver también, y es un thriller, ¿eh? No me quiero poner Psicológica. No me y- quiero poner yo intensa, pero tiene mucho que ver también con que a las mujeres no siempre se les cree, ¿no? O sea, si una mujer dice yo, esta niña que he tenido no veo cosas que no tal, lo normal es que a esa madre no se la crea. Tiene que ver con eso también, y bueno, es un thriller que sucede dentro de una familia, ¿no? También tiene que ver con la familia. Da con- miedo, es un libro de miedo. Tiene un par de momentos muy duros, o sea, muy impactantes, no es de miedo. Es No es de miedo. de más miedo es Las doncellas. Las doncellas. Sí. ¿Y las doncellas de qué va? Las doncellas va de una serie de asesinatos que se producen en una universidad de élite entre un grupo de chicas que estudian la Clásicas. cultura clásica. Sí. Y aparecen como muertas muy clásicamente, con su flor, su notita en griego. A Una mí me cosa- gustan mucho ese Ese tipo de cosas me nos encanta. El encanta. ambiente college británico. Pues se llaman ellas Las doncellas y leen ahí Leen sus- a Horacio. sí, leen- y de repente empiezan a pasar cosas raras ahí. Ah, ¿Quién será, Lola? ¿Quién será? Bueno, pues Claro. nada, para los amantes de la literatura británica college, con muertas, exactamente. con muertas y con la muertas. tradición clásica entre medio, supongo que habrá mucha lectura de los clásicos, ahora que se han puesto de moda los clásicos, ¿sabes? Sí, totalmente, Bueno, totalmente. yo creo que después del Infinito en un junco, Es que bueno, ese libro como ese. que ese libro es maravilloso. ¿Qué homenaje le tenemos que hacer a Irene Vallejo, ¿verdad? Por Es esta maravilloso. recuperación. Iba a venir Ofelia Grande para que hubiéramos hablado de ese libro y de muchos otros libros. Bueno, pues Pero bueno, dilo ya de mi lo parte haremos. que a sus pies, vamos, Sí, qué maravilla lo haber publicado haremos ese libro. pues no sé si ya a primeros de septiembre, antes de que empiece la feria. Pues Haremos ya me una avisarás. charleta aquí por la tarde con ella, sí. Mm. Ambos están escritos con capítulos cortitos, se pueden leer entre caña y caña en el chiringuito, en fin. A mí me gusta que haya libros para todo. Así que ya sabes que yo soy de novelón largo, pero estos dos me chiflan y me parecen libros estupendos. Y de lo que hemos publicado hace poco, que efectivamente lo hemos presentado aquí, pero me gusta insistir porque yo soy, ya sabes, muy fan de Prong, al que leo desde hace muchísimos años y ahora soy su editora, porque la vida es maravillosa. Y creo que este libro recoge una antología maravillosa de su narrativa corta, de sus relatos, que lleva publicando 30 años. Con lo joven que es Prong, pues a los 18 ya estaba publicándolos, antes. Desde que vivía en Argentina, luego vivió muchos años en Alemania, ahora en España, y creo que su evolución como cuentista es todo un compendio de la narrativa de hoy, ¿no? O sea, me gusta mucho Patricio porque recoge tradiciones desde Borges, o sea, leyéndole yo desde Borges hasta la gran narrativa alemana y centroeuropea. Patricio Prong es doctor en literatura por la Universidad de Gotinga y no es que se note en su lenguaje ni en tal, pero sí en esa amplitud que tiene, ¿no? Como de
sea, creo que es un autor que recoge muchísimo, a muchísimos otros, y sobre todo su narrativa corta es tan ingeniosa, tan divertida, tan diferente. Gran parte, bueno, más de un tercio del libro es de este año, son relatos nuevos, ¿no? 3 de ellos escritos incluso durante la pandemia, que no mencionan la pandemia, pero yo sé que son muy recientes. Y ver la evolución de un autor así en una recopilación, está mal que yo lo diga, pero cuidada y bonita como esta, de piezas cortas, creo que es uno de los grandísimos placeres de un autor que ya ha publicado mucho, sí, y que a veces no sabes por dónde empezar, ¿no? Y dices, madre de Dios, Patricio Prón. Y entonces me gusta mucho este libro porque creo que es una puerta de entrada a un autor que no es un thriller, no es pero creo que es tan... recompensa tanto leer los relatos de Patricio Prón que me gustaría que muchos lectores todavía se acercaran a ellos. Pues nada, también desde aquí, desde luego, recomendamos muchísimo siempre a Patricio Prón. Muchísimo. Como tú Ganó el has premio dicho, Alfaguara hace 2 años. Premio Alfaguara, es un escritor también muy difícil de catalogar porque Tiene es todo. atento a muchísimas corrientes literarias, deudor de muchas tradiciones también, muy inteligente, muy perspicaz, humorístico, tiene sentido del humor maravilloso. tiene un sentido del humor súper fino, o sea que también es una lectura yo creo que muy veraniega, fíjate. A mí me lo parece porque son relatos, hombre, el más largo tiene 16 páginas o 18. Sí. Hay uno sobre todo al final, en que una vaca va a cruzar la carretera y le viene un coche por cada lado. Y son los pensamientos de la vaca pensando cuál es el mal mayor o el mal menor, ¿no? Claro, la vaca a mitad de la carretera y un coche por cada lado son muchas situaciones en la vida, ¿no? Bueno, no sé, me parece que es capaz de condensar en relatos muy graciosos y muy fáciles de leer unos sentimientos y una serie de percepciones muy amplias. Qué bien. Sabes que vendes muy bien los libros, Pilar. ¿Quieres ser librera? Ya yo te lo sí, planteo aquí sí. delante de todo el mundo. ¿Quieres ser librera? ¿Te quieres venir a trabajar si al tú te vas Alberti? a Alfaguara y me sacas el catálogo de 2022, a lo mejor hacemos un buen negocio. Tú serías buena librera, pero yo no sería buena editora, Bien. seguro. Ojalá, Lola, ojalá. Y ya lo último. Oye, no sé porque... ¿cómo estamos de tiempo, Lola? Pues ya tenemos que ir acabando. Bueno, pues nada, no se olviden de que tenemos... ¿Cómo has dicho que a ti te gustan los libros gordos? Lo que más en la vida. Lo que más en la vida es un buen libro gordo. Un libro, cuanto más, si me gusta el libro, cuanto más dure, mejor. A mí me espanta que se me acaben pronto los libros. Y esto pues es uno de ya sabes, de las debilidades desde que estoy en Alfaguara. Esto es el gran proyecto narrativo para mí de nuestra época. La gran novela documental de Scurati sobre Mussolini. Vaya por el 2º tomo que hemos publicado este año, mira cómo lo tengo. Todo marcado y señalado. Bueno, es que, además, como dice Scurati, ¿no? Mussolini es que te sirve para todo su biografía y su época, porque hablaba en tweets, estas cosas que decía Mussolini, ¿no? De la masa es mujer y hay que dominarla como una mujer. Pues, pero este hombre, o sea, cómo cuenta que además era periodista, ¿no? Con lo cual es que todo era comunicación, todo era su forma de hablar, todo era la manipulación, ¿no? Y me temo que la personalidad fascista pues es algo muy relevante. Y todavía, tan contemporáneo, ¿no? Tan actual. Totalmente. ¿No? O sea, y todos esos movimientos populistas son todos iguales, se basan también en una serie de eslóganes muy cortos. Claro. Y aquí cuenta pues eso, desde las escenas de la boda de su hija, porque todos los sátrapas en algún momento... Casan a una hija. No quiero comparar, pero desde no luego, nada, la boda de la hija siempre está el padrino, ¿no? La boda de una hija, bien, está la boda de mi hija. En fin, y creo que es tan fácil de leer porque también son capítulos cortos, es muy periodístico, es muy vivo, es muy documental. En realidad es una gran novela de una época, ¿no? Y me parece la novela total. M, ¿este es el primero? Este es el primero, M, el hijo del siglo. M, el hombre de la providencia, es el segundo. Que son... Y falta uno más. Y falta por ahora uno, pero el autor ya se está planteando que a lo mejor se ha metido en 4. Ah, bueno. Porque pues esto se está escribiendo. Enhorabuena en este a los lectores de Scurati, porque hay vida detrás de. Es todo el siglo XX. Todo el siglo XX. Y además en traducción de Carlos Gumper. Que vino aquí a contarnos, ¿no te acuerdas? Claro, gran traductor de italiano, gran lector, gran amigo. Así que lo tiene todo. Pues este es un libro que, vamos, a mí no me puede apasionar más. Y si alguien tiene un verano tranquilo para sentarse con él, a la sombra, yo que soy la típica que va a la playa sombra, sí. y se pasa el día leyendo la sombra. En el verano hay que resguardarse en la sombra, hay que buscar una sombra. Nos gusta la luz porque somos solares, pero el verano es siempre la sombra, una sombra fresca, una sillita normal y corriente, bajita, si puede ser, un poquito de agua, y a Scurati, y un novelón, por ejemplo, ¿no? Si veo a alguien en la playa con eso, le regalo
No, sí, tendréis que hacer un premio, yo creo que en Te Alfaguara. lo juro, si yo veo ¿Quién? a alguien en el chiringuito leyendo M debajo de una sombrilla, le mando el nuevo de quien quiera. Exactamente, tendrías que del hacer catálogo eso, el que ¿no? quiera. El que se atreva a llevar en la bolsa de la playa un Escurati, un tomo de Escurati, tendría que tener un premio. Pues desde luego, si yo me lo encuentro, lo tendrá. Mil gracias, Lola. Me Pues encanta muchas contarte gracias, libros. Pilar, ha sido estupendo. A todos son apetecibles, todos los presentes, los pasados y los futuros. Hay Así 20 que más y otros 20 hay muchos publicados en el más. primer semestre, pero bueno, Estad estos 6... atentos sobre todo a las mesas y a los escaparates de las librerías, en particular de la librería Rafael Alberti. Ya sabéis que podéis pedir los libros online, os los mandamos allá donde queráis, o sea que no hay excusa. Si tenéis un teléfono móvil podéis pedir los libros y os los mandamos a donde estéis, en la playa, en la montaña, Y además en 24 horas, que yo he pedido desde horas. el Quinto Pino y me llegó en 24 horas. Se quedó asustada, Te lo hay juro. gente que se asusta. Es que sí. Así que muchísimas gracias, Pilar, ha sido un gran placer. A ti siempre y a la Muchas librería gracias Alberti. a todos los que os habéis conectado y bueno, pues leed mucho. Un buen verano. Un buen verano a todos. Gracias. Muchas gracias, Pilar. A ti, querida. A ti siempre. Guapa. Muchas gracias. Bueno, pues qué bien.